Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, a ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @senado_govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días y gracias por acompañarnos cada fin de semana. Este año sin dudas ha sido uno de los que más ha generado incertidumbre en el panorama del país y del mundo debido a la pandemia del COVID-19, pues son varios los sectores que se han visto afectados durante los meses del aislamiento preventivo. Según el DANE, para agosto de 2020 la economía colombiana tuvo un decrecimiento del PIB de 15.7%, que contempla una baja del 34.3% del comercio, así como del sector manufacturero y de la construcción con un 31.7%, sin mencionar que en materia laboral la tasa de desempleo aumentó en un 13.7% para los hombres y en mujeres del 21.7%. De momento, la apuesta del país a restablecerse nuevamente se encuentra en la reactivación económica, lo cual se espera lograr con la aprobación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia del año 2021 en las dos cámaras del Congreso. Un impulso más próximo para una recuperación que permite ayudar a quienes más están afectados como resultado de la emergencia sanitaria. En la emisión del día de hoy les contaremos los aspectos que contempla este proyecto que pasa a sanción presidencial. Bienvenidos. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchaljú, primer vicepresidente Jaime Durán Barrera, segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. El proyecto de presupuesto general de la Nación para la vigencia 2021 fue aprobado tras una amplia discusión en la sesión plenaria mixta del Senado de la República, con 66 votos a favor y con un monto de 300.9 billones de pesos que priorizará la reactivación económica, apoyará los programas sociales y fortalecerá a diversos sectores de la economía del país. El director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, afirmó que de esta manera se dará cumplimiento a iniciativas que incluso favorecen al medio ambiente. Un presupuesto que sea la cuota inicial del compromiso por Colombia que propuso el presidente el 20 de julio. ¿Qué era el compromiso por Colombia? Eran 4 compromisos. El primero, por el empleo. Hace un par de semanas se aprobaba la extensión del país hasta marzo del 2021. Pero adicionalmente también era una inversión intensiva en mano de obra, en infraestructura como no lo ha visto Colombia en varios años. Segundo, el compromiso por los más vulnerables. Este presupuesto, aprobado por esta plenaria del Senado, garantiza los recursos hasta junio del 2021 de 3 millones de hogares que están en ingreso solidario y que nunca antes, jamás habían recibido una transferencia del Estado, pero que ahorita en pandemia es justo que lo necesitan. Pero adicionalmente lleva a un programa que nació con 100.000 hogares, lo llevó a 2 millones de hogares con este presupuesto aprobado hoy. Ese programa que ustedes también aprobaron en la Ley de Crecimiento Económico, conocido como el de devolución del IVA. El tercer compromiso era por el crecimiento limpio. Tiene el Ministerio de Ambiente por primera vez recursos para evitar y controlar la deforestación, para poder plantar 180 millones de árboles. Y el último, que fue ampliamente discutido por esta misma plenaria, que fueron las vías terciarias. Colombia, presidente, tenía una deuda histórica con el sector rural. Este presupuesto que la plenaria del Senado acaba de entregarle a los colombianos, le entrega 650.000 millones de pesos en vías terciarias. De igual forma, la senadora María del Rosario Guerra del Partido Centro Democrático, como una de las ponentes del proyecto, agradeció a los congresistas el aval recibido, resaltando cuán importante resulta esta iniciativa en programas sociales en apoyo al ingreso solidario, familias y jóvenes en acción, así como el adulto mayor. Al señor vicepresidente, la muy buena conducción del debate de presupuesto en el día de hoy, a todos los colegas
al equipo de ponentes y resaltar, presidente, que es un presupuesto para la reactivación económica, que es un presupuesto que va a beneficiar a los más vulnerables, que se le dio prioridad a los departamentos con mayores índices de pobreza y adicionalmente a ello que se fortalecen programas como Ingreso Solidario, Familias en Acción, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción, que van a ayudar, presidente, de manera importante a paliar muchos de los efectos adversos que han tenido estas poblaciones. 313.9 billones de pesos el presupuesto, 15.5 billones más para la inversión pública frente al 2020, un gran esfuerzo del Congreso de la República y del Gobierno Nacional. Además, la senadora María del Rosario Guerra expresó que se dará apoyo al sector rural, a la generación E y a la población indígena. Pero además está contemplado en el presupuesto del 2021 el mejoramiento de vivienda y la adquisición de vivienda para llegar a la meta del 2021 de 14.600 viviendas. En Colombia rural, 5.000 kilómetros de vía contemplados en el presupuesto. En agricultura por contrato, 27.000 agricultores. 645.000 predios actualizados catastralmente. 18 millones de subsidios de hogares con el beneficio del subsidio de gas y energía. Y en materia de ICETEX, de educación, 193.000 estudiantes de la generación E cobijados. En el año 2021, 2.4 billones de pesos para la población indígena, de los cuales 460.000 millones vienen del presupuesto general de la Nación para inclusión social, para educación, para salud, además de los 2 billones del Sistema General de Participación. El incremento del presupuesto general de cerca de 42 billones de pesos respecto al año anterior enfocará recursos para educación con 47 billones de pesos, defensa con 39 billones y salud con 36 billones de pesos. Asimismo, en materia de trabajo con un total de 27 billones de pesos. De ahí que la ley de presupuesto tendrá 15 billones más para la inversión pública respecto al 2020. El senador conservador Efraín Cepeda, como ponente, declaró que de esta manera habrá un apoyo importante para los colombianos en situación de desempleo. Gobierno, ponentes y comisiones económicas nos unimos en un solo propósito, que es el propósito de aquellos colombianos que hoy están esperando que a través de la reactivación de la economía tengan la posibilidad de un empleo, tengan la posibilidad de llevar el pan a la mesa de su casa, porque un porcentaje de colombianos muy importantes ha bajado de 2 a 3 comidas por cuenta de la pandemia y hasta una en extrema pobreza. Por eso aquí lo que hicimos fue privilegiar la inversión en el equipo de ponentes. Desde muy temprano pedimos que a la inversión que había propuesto el gobierno nacional de algo así como 53 billones de pesos subiese a 60 y propusimos mecanismos como el aplazamiento del servicio de la deuda y la disminución de los gastos de funcionamiento. Además, el senador conservador Efraín Cepeda indicó que para el 2021 habrá un respaldo significativo para la cartera del medio ambiente, así como el incremento para el Ministerio del Deporte, que contará con un presupuesto de 739.000 millones de pesos. Pero hoy la principal deuda que tenemos en Colombia es con aquellos que han caído en la pobreza y la pobreza extrema como producto de esta pandemia, que estos índices de desempleo que llegan al 16.8% tengan con la inversión una gran oportunidad. Por eso tenemos que aplaudir muchas de las obras que no voy a mencionar de infraestructura contenidas en ese presupuesto. Por eso tengo que decir que qué bueno el incremento del presupuesto del deporte, que qué bueno la justicia que se hizo con el Ministerio de Medio Ambiente. Jamás el Ministerio de Medio Ambiente había tenido un presupuesto de más de 500.000 millones de pesos y hoy lo llevamos a 1.092.000 por ese compromiso con el cambio climático.
John Milton Rodríguez, senador del partido Colombia Justa Libres y otro de los ponentes, indicó que para los años siguientes se deben buscar otras fuentes de ingresos y reconoció que la inversión ha tenido un crecimiento significativo de 58.5 billones para el fomento de oportunidades. Siempre la deuda es, de alguna manera, exponer el futuro de las próximas generaciones y traérnoslo para nosotros usarlo ahora. En parte se justifica obviamente por la pandemia, pero no puede ser la medida de aquí en adelante. Nuestra reflexión sobre eso es que el país tiene que entrar en buscar nuevas fuentes de generación de ingresos, nuevas fuentes de generación de actividad y obviamente nuevas fuentes de empleo para que esto no siga dependiendo de la deuda, sino que sea la operación como tal, la generación como tal a través de nuestros propios recursos que tenemos en el país. El tema de inversión, ya lo hemos hablado, pero mírese el panorama. 2018, 39 billones, 2019, 40.7, 2020, 43.1, 2021, 58.5. Es el valor más grande que tenemos en los últimos 4 años en toda la historia del presupuesto y creo que eso habla claramente de que se ha acompañado a los sectores sociales más vulnerables, se ha acompañado también la protección del empleo formal y claro, tenemos otros temas pendientes que podríamos mejorar, que están en discusión, como el acompañar las nóminas de aquellas empresas de 3 personas o menos. Está pendiente obviamente por avanzar en eso, pero de todas maneras lo que hasta ahora se ha hecho es importante. Voces del Senado. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que al interior del debate varios senadores de la bancada de oposición presentaron ponencia negativa al proyecto de presupuesto al considerar que los rubros para la reactivación eran insuficientes, incluso para sectores que han hecho frente en estos meses contra la emergencia sanitaria. El país debe estar a la par de los integrantes de la OCDE, como es el caso de la educación y los microempresarios, expresó el senador por el partido Lista Decentes Gustavo Bolívar. Pues quiero hacer énfasis en que no es la pandemia la culpable de la crisis económica en Colombia, porque la pandemia afectó por igual a muchos países del mundo, pero sí tenemos que preguntarnos por qué el mayor desempleo en Latinoamérica y en los países de la OCDE se dio en Colombia, siendo que la pandemia afectó a todo el planeta, y la respuesta es muy sencilla. Solamente, y eso está en el último proyecto que aprobamos, está definido que las grandes empresas, como siempre, son las beneficiarias de las ayudas del gobierno. Y vimos cómo de 4 millones que se destinaron para ayudar a las empresas pequeñas, medianas y grandes, con un auxilio de la nómina del 40 o el 50%, la mitad de esos 4 billones, es decir, 2 billones, fueron solamente a 0,7 de las empresas grandes. Y se sigue profundizando la injusticia. Dejamos por fuera, o dejaron ustedes, porque nosotros votamos a favor, a los microempresarios, que ponen prácticamente más del 80% de los empleos en Colombia. Se sigue profundizando la desigualdad. El senador Iván Marulanda, del partido Alianza Verde, por su parte, destacó que se necesita incluir e implementar políticas sólidas que fomenten el crecimiento económico desde el campo, que para el próximo año contará con 2.33 billones de pesos. Pues es evidente que las divisas del país han caído, el propio gobierno lo ha explicado, de qué manera cerca de un 30% de la balanza de pagos en cuanto a los ingresos de divisas, pues han caído por razón de la crisis mundial, de la recesión mundial, y entre otras cosas por la caída de los precios del petróleo. Y esto nos tiene que indicar varias cosas. Pues por un lado que hay que sustituir las exportaciones de petróleo por exportaciones de otros factores y de otros elementos productivos y de servicios del país. Entre otras cosas, por ejemplo, pues nosotros estábamos importando 14 millones de toneladas de alimentos y entonces no vamos a poderlos importar ya. Y entonces aquí no se ve una respuesta a esa situación que naturalmente llamaría a una reactivación del sector agropecuario, un sector que está abandonado hace 40 años. Asimismo, para el senador del partido Alianza Verde, Juan Luis Castro, en el proyecto existe una falta de transparencia en las cifras presentadas, proyecciones inexactas y no se está apuntando a las necesidades sociales. El primero es la falta de transparencia. No hay transparencia en las cifras presentadas por el gobierno nacional. Prácticamente le estamos dando un cheque en blanco y esta discusión siempre ha sido lo mismo. Se caracteriza por tener datos macro, muy generales, sin la profundidad ni el detalle que debería tener. Ni siquiera tenemos conocimiento peso a peso del gasto ocasionado en la pandemia y los recursos que se han gastado allí. El segundo punto, los ingresos del presupuesto están bajo proyecciones que son irreales. Los ingresos presentan proyecciones inexactas. Contemplan que la caída de la economía será solo del 5.5% y que el siguiente año vamos a crecer hasta el 6.6, casi 7%. Según el Fondo Monetario Internacional, la caída de este año para Colombia
Colombia será del 8.2%, o sea, 3 puntos de diferencia. Según los datos que está mostrando en este momento el DANE, la economía en agosto volvió a caer por encima del 10%, lo que quiere decir que se contemplan unos datos inexactos y estamos frente a un presupuesto desfinanciado. Óiganse bien, desfinanciado. Tercer punto, el gasto no le apuesta a las necesidades sociales. El presupuesto presentado le sigue dando un porcentaje muy importante del mismo al pago de la deuda. Si bien es necesario pagarla, nosotros hemos sido un país juicioso en ese sentido siempre. Considero que se hubiera podido hacer un esfuerzo mayor para que su negociación fuera mayor y de esta manera haberle podido apostar a otros sectores que nos ayuden a reactivar la economía. De igual forma, el congresista Juan Luis Castro señaló la falta de recursos que se dispondrán para la salud en el país. De la misma manera, sabiendo que estamos en medio de una pandemia, al sector salud aún le hicieron falta más de 2 billones de pesos aproximadamente. Seguimos esperando la famosa plata de la ley de punto final, precisamente cuando es absolutamente necesario tener un sistema de salud fortalecido, porque esta no va a ser la única pandemia que vamos a vivir en los próximos años, y contar con una población saludable. Para contar con una población saludable es necesario tener un sistema de salud que la pueda atender, con entornos saludables, con impuestos saludables y con mejoras en la calidad de vida en general. Es fundamental hacer ese gasto en salud. Como integrante de la bancada FARC, el senador Israel Zúñiga declaró que la inclusión de recursos a las regiones resulta insuficiente, teniendo en cuenta que existe un desconocimiento en el trabajo por la equidad social de las zonas afectadas por el conflicto. La sociedad de buscar el bienestar general de la nación, no tiene sentido hablar de los tecnicismos y de las frías cifras que no reflejan la realidad social que hoy padecemos, la crisis humanitaria en la que está hoy inmerso nuestro país. Mantenemos intactos los sueños a pesar de los dolores. La esperanza de este país de posibilitar avanzar hacia la construcción de la paz es la apuesta a la cual seguimos gastando nuestras vidas. En ese sentido, tenemos para decir con referencia a este presupuesto que desconoce las realidades de los territorios y que hace trizas no solamente el anhelo de paz, sino triza las esperanzas y los sueños de las grandes mayorías de colombianos. Bajo el argumento frío y calculador del crecimiento económico para unos cuantos, este presupuesto sacrifica abiertamente la posibilidad de llevar equidad social a los territorios. Finalmente, entre los senadores que rindieron ponencia negativa, el congresista Wilson Arias del Partido Polo Democrático se refirió sobre los beneficios que ha entregado el gobierno a los bancos e insistió en revisar otras alternativas para robustecer la ley de presupuesto, dados los datos que presentó en su intervención. Aquí tenemos un conflicto, señores, en materia de presupuesto. Economía política pura. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿A quién le exaccionan? ¿A quién le distribuyen? Es un problema de economía política. Y el antagonismo, que tenemos acá, sobre este presupuesto, varios actores de presión jalando para cada uno de sus lados, ese conflicto es constitutivo de los políticos y comporta visiones ideológicas. La del gobierno, una visión neoliberal. Yo voy a confesar a qué teoría me estoy acercando cuando pienso en presupuesto. Lo digo explícitamente, a la teoría monetaria moderna. E invito al pueblo, a la academia, al Congreso, a que profundicemos acerca de otras alternativas. Hay visiones distintas. Voy a explicar la mía. Hablo por Juan José Echavarría. Cifras de Juan José Echavarría, que no nuestras. Gerente del Banco de la República. PIB del segundo periodo del 2020, menos 15.7%, una caída dramática. Desempleo de agosto 2020, 16.8%, para ver si vamos a tener recuperación en B, como se ha dicho. Desempleo de mayo a junio, todos lo sabemos. Inflación, me interesa mucho 4 meses consecutivos de inflación cero o menor que cero. Están bordeando la deflación. Y lo he dicho desesperadamente. Yo no sé si le va bien al gobierno o le va bien al pueblo. No creo eso siempre. Pero tenemos un deber de lealtad con el país. Advertir estos indicadores tan delicados para la vida nacional. Voces del Senado. A su turno, algunos congresistas se manifestaron en respaldo al proyecto de presupuesto general de la Nación, como es el caso del senador Nicolás Pérez Vázquez del partido de gobierno, quien destacó que el presupuesto abarca justamente a las personas que más se vieron afectadas por la pandemia y que los programas sociales justamente se encargan de ello. Hay un tema que yo quiero recalcar, y es que de este gran presupuesto de los 314.313.98, hay 24 billones de pesos destinados
a todo el tema social. Ahí estamos hablando del tema del ingreso solidario, donde estaremos girando cerca de 960.000 pesos al año a una cantidad muy masiva de colombianos. El tema de jóvenes y familias en acción, que le cuesta al gobierno 2.4 billones de pesos. Colombia Mayor, 1.8 billones. ¿Qué hablar de las devoluciones del IVA? Estamos haciendo una devolución que hoy le está llegando a muchísimos colombianos, cerca de 2 millones de familias. O sea que sí hay un camino para ayudar a los más necesitados. ¿Qué hablar del PAEF? Estamos salvando el empleo a más de 3.4 millones de colombianos con costos superiores a 5.6 billones de pesos. A su vez, la senadora del partido Cambio Radical, Emma Claudia Castellanos, se refirió a las proposiciones que presentó para mejorar el articulado de la ley de presupuesto y ratificó que trabajará para establecer un plan de renegociación de la deuda externa con el fin de que el país comience a hacer frente a la pobreza. Presenté más de 26 proposiciones con las que conseguimos, entre otras cosas, duplicar los recursos para garantizar el acceso a servicios de agua potable y saneamiento de la población más necesitada del país, superando los 900.000 millones de pesos. Asimismo, incrementamos al doble el presupuesto para la preparación de nuestros deportistas, que llegarán a 600.000 millones de pesos. Logramos incrementar de manera importante los recursos para generación y formalización de empleo, con lo que se busca reducir la tasa de desempleo femenino, la más alta del país. La inclusión productiva del Departamento de Protección Social fuera una realidad. También el desarrollo integral de la primera infancia, la juventud y las capacidades de la familia, y los recursos para el mejoramiento de la vivienda rural. Continuaré trabajando porque el gobierno pueda crear un plan de renegociación de los intereses de la deuda externa, que llegan por arriba de los 30 billones de pesos, que seguirán creciendo ante una deuda que ha crecido hasta alcanzar el 53.6% del PIB, con lo que aumentarán los intereses. Nuestra meta es que Colombia empiece a erradicar la pobreza. Por su parte, el senador del partido Cambio Radical y presidente de la Comisión Cuarta, Carlos Abraham Jiménez, fue enfático en que los recursos que no se han invertido sean trasladados a otros departamentos del Estado para optimizar los recursos y beneficiar a los colombianos a través de la obra pública. Un llamado a los alcaldes y a los gobernadores, a los alcaldes que ejecuten, que no hablen tanto, que la ciudadanía lo que requiere son obras son amores, es lo que nos han enseñado. Por eso la plata que no se está ejecutando y que hay que revisar cuáles son las alcaldías que no están ejecutando esa plata, pues la tenemos que ejecutar el próximo año, o la guardamos, o dejamos que esta crisis siga aumentando. Por eso es que hemos propuesto que en el mes de marzo y que en el mes de septiembre los ministerios que no tengan buena ejecución presupuestal se le quiten los recursos y se trasladen a los ministerios que mejor ejecución presupuestal tengan, para no esperar esa anualidad y castigar a los malos ejecutores dentro del presupuesto. Porque aquí lo que hay que pensar es que tenemos que generar empleo, y Colombia ha demostrado que a través de la obra pública es que se ha podido hacer. Igualmente, el senador del partido de la U, Juan Felipe Lemus, destacó que el presupuesto general en ningún momento fue pensado para el favorecimiento de las clases altas, así como lo referente a la inclusión social y las vías terciarias. ¿Cómo así que este presupuesto va para beneficiar a los ricos con ese propósito de seguir incentivando esa lucha de clases, ese resentimiento social creciente contra el gobierno, contra quienes lo representamos, contra la institucionalidad política social de Colombia? Antes la excusa era la educación. Decían que este gobierno y este Congreso no hacían nada por la educación. Cuando uno revisa las cifras de los años anteriores, se da cuenta que pasamos, señor presidente, de 43.8 billones de pesos a 47.3 billones de pesos. Uno de los presupuestos más altos de América Latina destinados al sector educación. Ahí está temas tan importantes como el metro de la 80 en Medellín, como el metro de Bogotá, como lo que tiene que ver con el aeropuerto de Palestina en el departamento de Caldas, como lo que tiene que ver con el hospital regional del departamento de Risaralda para atender el eje cafetero. Para poner solo unos ejemplos, hay un componente en transporte significativo para fortalecer el sector rural. Voces del Senado.
Para finalizar, les contamos que como el presupuesto de la reactivación económica, llamó el senador del partido Cambio Radical, Richard Aguilar, a la iniciativa que a portas de la sanción presidencial dará priorización al empleo, al deporte y a la educación, contando esta última con un presupuesto de 47 billones, uno de los más altos en los últimos años. Es un presupuesto al cual hemos llamado el presupuesto de la reactivación económica, el de la mayor generación de empleo y el que asegura grandes recursos para las regiones. Logramos la mayor inversión en la historia de nuestro país, 58.5 billones, la mayor inversión para educación de 47 billones y para atender los compromisos de la pandemia, para trabajar en una posible compra de una vacuna para el sector de la salud, 36 billones de pesos. Cultura, ambiente y deporte fueron los que reivindicamos en las asignaciones de las partidas en este presupuesto. Los indígenas también formaron parte de este presupuesto. Ahora nos corresponde que los recursos se inviertan correctamente, que se focalicen a los más vulnerables, que logremos la generación de empleo que tanto deseamos y que Colombia siga por la senda del desarrollo en el año 2021. Quedamos a espera de la sanción presidencial por parte del presidente de la República. Voces del Senado. Los congresistas en las redes sociales. En la presente semana se aprobó el presupuesto general de la Nación. La senadora María del Rosario Guerra, en su cuenta de Twitter, @charoguerra, escribió: el presupuesto 2021 es responsable y atiende gran parte de la problemática nacional, pero sobre todo busca generar empleo, apoyar a los más vulnerables y que sectores estratégicos como educación, salud y vivienda se vean beneficiados. Aprobamos el presupuesto general de la Nación por 314 billones de pesos en el Congreso de la República. El sector educación es el sector con mayor presupuesto, 47.5 billones de pesos. Además, se aumenta de manera importante los recursos para el sector salud. En búsqueda del fortalecimiento de protección a la niñez, la senadora Esperanza Andrade Serrano, en su cuenta @esperanzasenado, indicó: con @ICBF Colombia socializamos proyecto que crea el sistema de alertas tempranas para prevenir y atender cualquier tipo de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes en todo el país. Sobre el largo recorrido de la minga del suroccidente colombiano, el senador indígena Feliciano Valencia, en su cuenta @FelicianoValen, trinó que a pesar de las noticias falsas y estigmatizaciones sobre la minga, caminamos la palabra con dignidad. Gracias Cali, Ibagué, Calarcá, Fusagasugá, H, Bogotá por recibirnos. Gracias a todos los que nos apoyaron en este caminar. El senador Mauricio Gómez Samín, en su cuenta @MauricioGómezCo, escribió: las comisiones económicas del Congreso nos pusimos como meta priorizar la reactivación económica y fortalecer los programas sociales para la población vulnerable en el presupuesto general de la Nación 2021. Clave la participación de la región Caribe en las inversiones, 10.4 billones. Cuéntenos en @SenadoGovCo cuáles son sus senadores tuiteros favoritos. Soy John Jairo Uribe Muñoz en Voces del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGovCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Mónica Bengoechea Hernández, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, Margarita Arias, Rodrigo Meléndez y quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.